Bien, para la primera fase de posoperatorio de una rotura de manguito, sea pequeña, mediana o grande masiva, podemos hacer en las 2 primeras semanas ejercicios muy suaves pasivos, ¿verdad? Otra posibilidad es usar una máquina de movimiento pasivo que es difícil de conseguir en nuestro medio, entonces una posibilidad es que el propio familiar, explicándole bien lo que vamos a hacer ahora, hace, ¿no? Que es primero quitar el cabestrillo, como hemos dicho antes, soltamos el broche horizontal, soltamos los broches ya verticales, soltamos el broche común, el paciente ayuda un poquito con la mano, exacto, se sienta y haríamos ejercicios que son el decúbito supino, muy suaves por lo tanto. El paciente se tumba, ayuda un poquito por el familiar porque el brazo está descansando en el cuerpo sin cabestrillo. Entonces, para hacer los ejercicios que se llaman de primera fase, que son de elevación y de rotación externa, puedes un poquito más para allá, es bueno poner un apoyo para que el codo quede a mitad del cuerpo, no en extensión, así la reparación de manguitos suele estar más relajada, ¿no? Bien, los ejercicios de primera fase, por ejemplo, las 2 primeras semanas después de hacer la reparación, que son pasivos, es decir, el paciente no hace nada, simplemente tiene que dejar al familiar o al terapeuta que le haga el movimiento dejando el brazo relajado, ¿no? Previo a esos 2 pasivos puede hacer unos activos o activos asistidos de codo, que eso siempre conviene. Estos ejercicios de tendido se podría quitar el cabestrillo 3 veces al día, con mucho 4 o 5. En los primeros días probablemente 3 veces al día nada más es suficiente. Se tiende el paciente y antes de hacer los ejercicios pasivos de elevación y rotación externa, haríamos los ejercicios de codo que puede hacerlos el propio paciente porque no mueve el hombro y el codo está sano, ¿no? Entonces sería contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, intentando aquí llegar a la extensión completa, que típicamente el codo inmovilizado en el cabestrillo tiende a hacer un poquito de contractura en flexión. Entonces, contamos ahí fuerte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y haría esos movimientos de codo 5 a 10 repeticiones, el propio paciente solo o acompañado un poco, pero el propio paciente es el que hace la fuerza. Después de hacer los ejercicios de codo ya vienen los 2 importantes del hombro, que son en primer lugar elevación y luego rotación externa. Entonces la elevación, el codo se queda ahí, digamos, adjunto al cuerpo, el familiar le agarra la muñeca y le hace como un poco de cuna en el codo para levantarlo al cielo sin hacer ninguna fuerza y siempre llegamos al punto antes del dolor. La molestia es aceptable, pero en cuanto empieza el dolor nos paramos justo antes. Entonces elevamos al cielo y el propio paciente lo único que tiene que hacer es dejar relajado y avisar. Ya empieza el dolor, pues entonces ahí me paro un poquito, cuento 5 y bajamos muy despacio. Típicamente la bajada hay que hacerla más despacio para no causar dolor, ¿no? Descansamos un poquito y volvemos a levantar, contamos hasta 5 o como mucho hasta 10 con el paso de unos días, al principio solo hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos. Y haríamos así 5 elevaciones o con el paso de los días, a partir de la semana o 2 semanas, incluso 10 elevaciones, ¿no? Después de hacer las 5 o 10 elevaciones, hacemos los giros, la rotación externa, ¿no? Entonces, para eso es mejor el plano escapular, es abriendo el codo a unos 45 grados, es decir, no está pegado al costado, sino abierto, todo muy despacito. El paciente tiene que estar relajado y tranquilo, entendiendo que se le hace movimiento y no tiene que hacer ninguna fuerza y debe avisar en cuanto aparece el dolor. Entonces, las rotaciones, empezamos hacia la barriga, digamos. Si ahí ya me empieza a doler, yo me paro, pero típicamente es a favor de la gravedad y puede llegar a la barriga, ¿no? Al estómago. Contamos ahí 5 y hacemos el giro muy despacio hacia afuera y intentamos llegar hacia afuera, el brazo es el que hace el giro y el antebrazo hace como un limpiaparabrisas. Vamos muy despacio hacia adentro y al llegar al punto que ya me avisa que ya tiene dolor, cuento 5, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a la barriga. Vuelvo a girar. Aquí es importante que el paciente muchas veces quiere mover el codo, o sea, como extendiéndolo, no, tiene que ser un ángulo de 90 grados fijo y es el giro del brazo, no del antebrazo, ¿no? O sea, el antebrazo lo que hace como limpiaparabrisas, pero el eje de giro es en la parte del brazo, ¿no? Contamos 5 en el punto que decíamos que empieza la molestia a pasar a dolor, volvemos a girar y así haríamos también 5 o 10 giros hacia afuera, muy suaves y sin provocar dolor.
Cuando ya hemos hecho los 5 o 10 giros, ya hemos acabado los movimientos de esta primera fase, se aguanta el brazo ahí y entonces ya le incorporaríamos y podríamos hacer previamente a estos o después los ejercicios de péndulo que tienen su vídeo que ya conocemos, ¿no? O sea que en esa primera fase de posoperatorio hacemos solamente los de péndulo y estos dos en decúbito supino más los del codo.